En las clases pasadas ya hemos visto cómo utilizar las fórmulas condicionales para convertir datos, ya sea de texto a numérico o numérico a texto. El día de hoy vamos a estar presentando una fórmula que se llama COUNTIF, que se utiliza para resumir datos y crear tablas de frecuencia. Vamos a asumir que tenemos esta base de datos donde tenemos 55 observaciones y dos variables. Tenemos dos variables, la variable género, la variable si consume o no consume leche. La codificación de género está dividida en está codificada de la siguiente manera. 1 es femenino, 2 es masculino y 3 no desea informar. Y el consume leche, el 0 es no y el 1 es sí. Ahora bien, vamos a utilizar la fórmula COUNTIF para crear la siguiente tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia, lo único que vamos a hacer es resumir cuántas personas hay del género femenino, cuántas personas hay del género masculino y cuántas no lo informaron. Esto se le llama una tabla de frecuencia. Lo que estamos haciendo es resumir ahora, estamos resumiendo los datos para esa variable género. Ciertamente podríamos ir y contar 1, 2, 3, ¿verdad? El número de personas que hay de cada una de estas, pero eso consume mucho tiempo. Stata lo puede hacer, Excel lo puede hacer en un solo paso. Stata es un programa que se utiliza en las clases de maestría para hacer lo mismo, hacer tablas de frecuencia. Eso es una notita aparte. Vamos a comenzar la fórmula, es igual. Count, de hecho, la variable count lo que hace es contar el número de espacios o celdas que usted está seleccionando. COUNTIF es ya una fórmula condicional donde va a contar bajo una sola condición. Lo primero que nos pide la fórmula es el rango de lo que queremos contar. Vamos a contar el género, coma, y ahora me pide el criterio, qué es lo que quiero incluir. Era el número 1, que era el género femenino. Cierro el paréntesis. La fórmula la pueden ver arriba en la barrita. Y enter. Vamos a activar el cursor para que puedan apreciar. Como ustedes pueden ver, COUNTIF, seleccionamos el rango y el criterio. Si yo hago copy paste, ¿qué estoy haciendo? Y quiero que vean lo siguiente, porque según lo que les he explicado en las clases pasadas, tenemos que fijar el rango en algunas ocasiones, porque si copiamos y pegamos, obviamente el rango se va a mover una celda hacia abajo y va a seleccionar una celda hacia abajo, es decir que no está correcto. En el caso de seguir copiando hacia abajo, pues mueve la información o mueve las filas 2 unidades hacia abajo, que fue lo que copié hacia abajo. Esto lo arreglamos nuevamente. Colocamos el cursor en el rango, presionamos F4, miramos que todo esté en verdad en F4, que tenga el símbolo de dólar antes y después de la letra. Enter, y ahora sí la podemos copiar. Da la casualidad que hay 23 de cada. No hay 23, perdón. Ahora tenemos que cambiar aquí
al número 2, no hay 23 de cada una. Y aquí es el número 3. Cambiamos el código. También lo podemos hacer de manera manual. Eso es una fórmula, creo yo, un poco más rápida de hacerlo. Pero si los confunden, podemos comenzar y hacerlo count if. Abrimos el paréntesis, el rango, seleccionamos el rango nuevamente. Y el 2, que es para la codificación de masculino, enter. Aquí eliminamos y podemos comenzar count if, abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango, coma 3, que era la codificación para el no deseo informar, cerramos el paréntesis y enter. Y como pueden ver, los números son exactamente iguales. Aquí nos pide el total, pues vamos a sumar todos estos. Podemos hacerlo de la siguiente manera: es igual sum, o como es una sumatoria hacia abajo, podemos utilizar el icono para facilitarnos la vida. El por ciento, ¿cuánto por ciento es femenino y cuánto por ciento es masculino? Los porcientos se obtienen calculando el número de personas dividido entre el total. Recordemos que el total es el valor que siempre va a estar fijo, por ende tenemos que presionar F4 para fijar la celda donde se encuentra el total, porque si no lo hacemos, y lo voy a eliminar, si copiamos hacia abajo, obviamente me va a decir que hay un error, porque estaría dividiendo entre esta celda y luego en la fila de no deseo informar estaría dividiendo por la celda F14. Vamos a ver para que lo vean: F13 y la F14. Por ende, tenemos que fijar esa celda con el total. Copiamos, pegamos. De hecho, si lo hacemos hacia abajo, nos va a dar el 100%. Podemos poner o otra forma de calcular, ¿verdad? Si aquí realmente hay un 100%, es sumando, es indiferente, sumando las tres celdas y tenemos el 100%. Esto es esencialmente lo que utilizamos para el count if. Vamos a ponerle el color. Lo único que hicimos fue sumar los totales y utilizar la fórmula count if para crear esta tabla de frecuencia y poder estimar y medir cuántas personas habían para cada uno de los géneros, y la codificación de no deseo informar. Ahora podemos hacer lo mismo para la variable consumo. Es igual count if, abrimos el paréntesis, nos pide el rango, seleccionamos el rango, coma, y el criterio es si es 1, cierro el paréntesis y enter. Ahora lo que podemos hacer es el rango lo fijamos para poder copiar la fórmula y cambiamos al número 0. Es indiferente cómo lo hagan, lo pueden hacer nuevamente manualmente, pero lo he hecho de una manera más rápida. Siempre recuerden verificar la fórmula al copiar y pegar. Verifiquen siempre la fórmula, que sea el código, la codificación que estamos buscando. Recuerden que no era igual a 0.
Sumamos, hacemos la sumatoria. Y ahora para el porciento es igual a la celda donde está el total de consumo de leche para sí, dividido entre el total. Fijamos esa celda y podemos copiar la misma porque fijamos la celda donde estaba incluida el total. Ahora vamos a hacer una tabla de frecuencia cruzada y realmente la tabla de frecuencia cruzada es una tabla donde vamos a resumir ambas variables a la misma vez. Vamos a resumir si consume leche o no consume leche por el género. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a utilizar en este caso la fórmula COUNTIFs, ifs en plural. Entonces nos pide el criterio para el rango número 1. El criterio para el rango número 1 es que sea sí. Es decir, que vamos a poner 1. Pero en el rango del criterio, lo leí mal, perdón. El rango del criterio. Y vamos a escoger el rango, coma. Ahora nos pide el criterio, que sea 1, coma. Continuamos. El rango para el criterio 2. El criterio 2 es que sea que femenino. Vamos a escoger el rango. Coma. Y el criterio número 2 era que sea del género femenino, que era codificación 1. Y cerramos el paréntesis. Y en la tabla hay, es verdad, los resultados nos dicen que hay 12 personas del género femenino que consumen leche. Es decir, que si hay 12 del género femenino que consumen leche, debe haber 11 que no consumen, porque ya sabemos que hay 23 mujeres en total para toda la base de datos. Es decir, es igual. Lo podemos hacer nuevamente, usar la fórmula COUNTIFs. Escogemos el rango del primer criterio. Es indiferente cuál rango, como escribamos la fórmula, podemos escoger primero femenino y después masculino. Así que es indiferente. 1, porque si consume leche, coma, ahora me pide el rango para el segundo criterio, coma, y el segundo criterio es 1, que era femenino. Esto no era lo que quería hacer. 1, abrimos, cerramos el paréntesis y enter. Perdón, era no. El segundo criterio era no. El primer criterio era no. Era 0. Ahora sí. Ahora continuamos. Podemos sumar. ¿Verdad? Y sumamos y efectivamente el total es 23, que es lo que habíamos obtenido en la primera tabla de frecuencia con el total. Vamos a ir un poco hacia la derecha. Les quiero presentar algo, pero vamos a hacerlo luego. Vamos a estimar el porciento. No quiero todavía utilizar la forma rápida porque aquí hay que dar un poco más de pensamiento.
pero vamos a calcular los porcientos dividido entre el total. Fijamos la celda del total, presionamos por ciento y obtenemos el 100%. Masculino, pues volvemos a escribir la fórmula count ifs. Vamos a escoger el rango de la primera condición, coma, es que si es sí. Vamos a escoger el rango de la segunda condición, y la segunda condición es que sea masculino, es decir, que sea 2 en género. Me parece que no agarré bien la... Ok. Coma. El criterio de rango 2. Ahora sí, vamos a ver. Coma. Y el criterio 2, que era masculino. Ahí lo tenemos. No voy a copiar y a pegar por ahora. Lo voy a hacer manual. 1. Count ifs. Abro el paréntesis. El rango. Coma. El criterio en este caso era, estábamos en los no en las tablas. Vamos al segundo rango. Y que sea del género masculino, es decir, que sea el número 2. Pero no incluí la coma, me di cuenta. 2. Y abro cierro el paréntesis. Es decir, que hay 19 personas del género masculino, que efectivamente es 19 y 19 masculino. Podemos calcular el porciento, es igual a el subtotal de que las personas que son masculinos, que sí toman o consumen leche, y como fijamos la celda, podemos copiar, sumar. Ahora no deseo informar, vamos a crear la fórmula count ifs, para que vean que esto es bien metódico, es el mismo proceso. Seleccionamos el rango, coma, el criterio es que sí, es recordando que en la tabla el primer criterio es sí, que consume leche, coma, el próximo rango es el de género, coma, y el criterio era 3, que era el que no deseo informar, y cerramos el paréntesis. Volvemos a hacer lo mismo, count. Yo sé que voy lento, pero es para dar el beneficio de la duda de aquellos que no entienden bien. Aquí me sale, es count. Ok, ahora sí. Ese era el error, que había escrito count mal. Es igual al subtotal dividido entre el total.
Ok, y este total, tenemos los totales em, en las tablas de frecuencia cruzada presentan lo siguiente. Tenemos los totales para cada una de las variables hacia abajo, pero también tenemos que resumir cuántos sí, cuántos no hay. Eso van a ser el total de la fila. Tenemos totales de las columnas. En este caso vamos a sumar las filas, que sería cada uno de ellos. Es decir, que para sí hay es igual a los no deseo informar más los masculinos más los femeninos. Esta fórmula la podemos copiar. Sumamos. Obviamente me da 55. Este total, lo que estamos sumando es cuántas personas dijeron que sí consumían leche, independientemente del género. Y en el total de la fila estamos sumando todas las personas que no consumen leche independientemente del género. Y si verificamos la información, es decir, que 29 personas indicaron que consumían leche, obviamente si buscamos en la tablita o en la tabla de frecuencia sencilla, vemos que sí, 29 indicaron que sí consumían leche, 26 indicaron que no consumían leche. Esto sería todo para lo que tiene que ver con las tablas de frecuencia cruzada, aunque no, vamos a presentarles algo que les quería mostrar. Lo que voy a hacer es que voy a esconder la fila donde están los porcientos por ahora. Vamos a ir right click, hide. Vamos a esconderla, right click, hide y right click, hide. Lo que quería era tenerlos a todos, ¿verdad? A ellos, la tabla de frecuencia cruzada, así los porcientos, para mostrarles las fórmulas como era. Show formulas. Estamos viendo la fórmula. Y si ustedes miran, por ejemplo, esta fórmula realmente es la misma, es el mismo rango, es el mismo rango. Lo que cambia es una sola de las codificaciones, es decir, en este caso se quedó un 1 para femenino, que era el segundo rango que incluimos en la fórmula, y cambiaba la codificación de si consumía o no consumía leche. Técnicamente yo pude haber copiado y pegado la fórmula siempre y cuando hubiese presionado aquí F4. Hubiese podido copiar. Y en este caso el rango para femenino se quedaba igual, que era la columna B, era donde se encontraba en la base de datos de femenino. El 1 es que sí, pues el 0 es que no, y cambiábamos aquí 0 y hubiésemos hecho un poco más rápido. Lo que quería hacer era mostrarles la diferencia en la fórmula. Aquellos que no sean tan ligeros, pues lo pueden hacer de manera manual, pero técnicamente hubiesen podido hacer lo mismo con esta fórmula. Si ustedes miran, el género se cambia y el 1 y sí, el 1 es sí, el 0 es no. Para los que consumen y no consumen leche, lo pudimos haber copiado también la fórmula y cambiado aquí el
código para los no. Lo mismo hubiesen podido hacer para esta fórmula. Si miran, tenemos el mismo resultado. Así que no cambia nada. Ustedes deciden cómo ustedes quieran crear la fórmula. Si esto les confunde hacerlo de la manera que acabo de explicar, también es válido hacerlo manualmente y con cuidado, en lo que se van acostumbrando a utilizar Excel, y siempre dándole pensamiento a esas fórmulas. Si ustedes miran, todavía están escondidos los porcientos. Lo que tenemos que hacer es seleccionamos las filas, eh, presionando, ¿verdad?, las letras de las filas, right click on hide, y vamos a tener ya visibles las celdas o las columnas ya con los porcientos. Estas columnas lo que hacen es esconderse, no las estoy borrando, no las estoy dando delete. Lo único que hice fue esconderlas para propósitos visuales. Créanme que se utiliza mucho el hide y unhide. Así que con esto concluyo la clase de hoy. Voy a estar colocando el trabajo para que lo puedan realizar como en los trabajos anteriores, y van a tener una fecha límite, la cual ustedes tienen que estar pendientes a las fechas de entrega.